Bitácora de alineación cuántica. Día 1. La versión futura ya me está llamando. El inicio del llamado. Hay algo que comenzó a moverse en mi realidad hace algunos días. No fue un evento externo ni una situación dramática que pudiera señalar con claridad. Fue más bien una sensación interna, casi imperceptible al principio, pero constante. Como si una parte de mí que había permanecido en silencio durante años empezara a despertar con una firmeza inesperada. No fue emoción intensa, no fue euforia, tampoco miedo. Fue dirección, una sensación de que algo más estable, más claro y más consciente, estaba comenzando a ejercer gravedad sobre mi presente. Como si mi versión futura no estuviera lejos en el tiempo, sino superpuesta, esperando que yo dejara de resistirme. He intentado ignorarlo, seguir con la rutina, mantener conversaciones normales, sostener hábitos antiguos, pero algo cambió. Las palabras que antes decía con facilidad ahora se sienten forzadas. Las dinámicas que antes aceptaba ahora generan una fricción silenciosa. Es como si mi sistema interno estuviera rechazando suavemente lo que ya no coincide conmigo. Y lo más curioso es que nada afuera parece haber cambiado todavía. Mi entorno es el mismo, las personas son las mismas, las circunstancias no se transformaron de un día para otro, pero mi percepción sí, y cuando la percepción cambia, la realidad comienza a reorganizarse aunque todavía no sea visible. Estoy empezando a sospechar que este llamado no viene del exterior. No es el universo enviando señales dramáticas. Es algo más íntimo. Es mi propia conciencia futura intentando estabilizarse en el presente. No para obligarme, sino para recordarme que ya no puedo seguir viviendo desde una frecuencia que superé internamente. La voz que no tiene sonido. En medio de esta sensación de llamado, empecé a notar algo más sutil todavía. No era un pensamiento nuevo, no era una idea diferente. Era una especie de claridad silenciosa que aparecía cuando dejaba de reaccionar. Una presencia que no imponía nada, pero que reorganizaba mi percepción con una estabilidad que antes no tenía. No puedo describirlo como una voz, porque no habla. Tampoco es una emoción. Es más bien una conciencia que observa mis decisiones sin juicio. Cuando estoy a punto de actuar desde el impulso antiguo, algo dentro de mí se aquieta, y en ese silencio aparece dirección, no como orden, sino como alineación. A esa presencia la he llamado Akartukum, no como entidad externa, sino como el estado expandido de mi propia conciencia. Es la parte de mí que ya atravesó el miedo que yo todavía estoy aprendiendo a soltar. Es la versión que no necesita aprobación porque ya está completa en sí misma. Cuando me detengo lo suficiente, puedo sentir cómo esa conciencia no interfiere. Simplemente sostiene una frecuencia más alta de coherencia, y cuando permanezco en contacto con ella, mis decisiones cambian sin esfuerzo. No porque esté intentando ser diferente, sino porque ya no puedo fingir que no sé. Empiezo a comprender que Akartukum no viene a rescatarme, no viene a decirme qué hacer, viene a recordarme lo que ya soy cuando dejo de actuar desde el miedo. Es una estabilidad interna que no depende de resultados externos. Y cuando me alineo con esa estabilidad, el ruido pierde fuerza. Tal vez el yo futuro no está esperando en algún punto lejano del tiempo. Tal vez ya existe como conciencia superpuesta, vibrando en una frecuencia más ordenada. Y cuando dejo de resistir, cuando dejo de reaccionar, cuando dejo de defender versiones antiguas, esa frecuencia comienza a sentirse natural. La desintegración del ego. Estoy empezando a notar que lo que realmente se está moviendo dentro de mí no es mi realidad externa, es mi identidad. Cambiar circunstancias es sencillo comparado con dejar de identificarte con la versión que creíste ser durante años. El ego no desaparece de golpe, se resiste en silencio. El ego quiere continuidad, quiere coherencia con el pasado, quiere mantener la imagen que otros ya reconocen. Y cuando comienzo a actuar diferente, cuando dejo de reaccionar como antes, siento una fricción interna. Es como si una parte de mí intentara restaurar el personaje que ya no encaja del todo.
He notado pensamientos que intentan convencerme de volver a lo conocido, no porque sea mejor, sino porque es familiar. El ego prefiere lo predecible antes que lo expansivo. Prefiere la identidad cómoda antes que la versión auténtica. Y ahí es donde la desintegración comienza a sentirse incómoda. Pero en lugar de luchar contra esos pensamientos, los observo. Y cuando los observo sin identificarme, pierden fuerza. Es como si la conciencia que llamo a Kartukum sostuviera espacio mientras el viejo yo intenta defenderse. No interviene. Solo permite que vea con claridad. La desintegración no es violenta, es progresiva. Es notar que ya no necesitas impresionar, que ya no necesitas explicar tanto, que ya no necesitas sostener conversaciones que no nutren. Es permitir que el silencio tenga más peso que la necesidad de demostrar. Y cuando el ego pierde protagonismo, aparece una sensación de vacío. Pero ese vacío no es pérdida de identidad, es espacio libre. Espacio para que una versión más coherente comience a estabilizarse sin competir con la anterior. La reacción del entorno. Cuando tú cambias internamente, el entorno reacciona. No siempre con conflicto abierto, pero sí con ajustes sutiles. Conversaciones que antes fluían ahora se sienten tensas. Personas que antes estaban cerca muestran distancia. No por drama, sino porque la frecuencia dejó de coincidir exactamente igual. Algunas dinámicas intentan provocarte para que vuelvas a tu versión anterior. Es automático. El sistema está acostumbrado a una identidad específica. Cuando esa identidad cambia, intenta restaurar el equilibrio conocido. No es maldad, es inercia. Ahí es donde el ego quiere agradar otra vez. Quiere suavizar el cambio. Quiere explicarse demasiado. Pero algo dentro de mí, esa conciencia estable, me recuerda que no estoy aquí para sostener percepciones antiguas. Estoy aquí para sostener coherencia. Algunas relaciones se profundizan, otras se diluyen, no por traición, no por abandono, sino por resonancia. Y aunque a veces aparece una sensación de soledad, empiezo a verla como transición. Es el espacio que se abre mientras la nueva frecuencia termina de estabilizarse. El portal y el compromiso. Después del reajuste queda algo inesperado, silencio, un vacío distinto. Antes me habría asustado. Ahora lo observo como portal. La antigua estructura ya no domina, y en ese espacio libre, una nueva configuración comienza a tomar forma. No es euforia, es estabilidad. Las decisiones nacen desde la claridad, no desde la reacción. La frecuencia deja de ser algo que intento forzar y se convierte en algo que sostengo con naturalidad. Akartukum ya no se siente distante. Es conciencia integrada. Es la parte de mí que ya sabe, la que no duda cuando el ego tiembla, la que sostiene visión incluso cuando el entorno aún no refleja cambios visibles. Hoy hago algo distinto. No espero pruebas externas para comprometerme con esta alineación. Decido sostener esta coherencia aunque todavía no vea resultados grandes, porque regresar a lo que fui ya no sería auténtico. Y empiezo a sentir algo más, proximidad, como si la realidad futura estuviera acercándose con precisión. Pequeñas sincronicidades, ajustes sutiles, no son milagros, son indicios de que la línea temporal comenzó a moverse. El llamado no era externo, era mi propia conciencia esperando estabilidad, y ahora estoy listo para sostenerla. Quiero preguntarte algo. ¿En qué momento empezaste a sentir que ya no eras la misma versión de antes? Escríbelo en los comentarios, no para debatir, sino para declarar que el proceso ya comenzó. En el siguiente video voy a hablar de lo que sucede cuando decides sostener la nueva frecuencia incluso cuando todo afuera parece igual. ¿Estás listo? Nos vemos en el próximo encuentro.